es responsabilidad de la empresa o del autónomo responsable de la empresa, o cuando todavía no hayas constituido empresa y estés tratando datos, pues de tuyo, sea tuya como persona física, todo esto, ¿vale? Que es lo que ya hemos comentado. Tener un protocolo de seguridad de datos, instruir a los empleados en ese protocolo y en lo necesario sobre protección de datos y ciberseguridad para desempeñar su trabajo de forma segura. Esto es como la prevención de riesgos laborales. La empresa tiene obligación de poner a los empleados los medios para que trabajen de forma segura, pero también de formarles en prevención de riesgos laborales, que si tienen ciertos riesgos en su puesto de trabajo, sepan cómo desenvolverse y evitarlos para no tener un accidente de trabajo. Pues también tiene obligación la empresa de formar a esos empleados para que trabajen de forma cibersegura. Es decir, que no abran cualquier email ni cualquier archivo ejecutable que pueda ser un virus. Esto son cosas muy evidentes, pero ayudarles a reconocer estas cosas, ayudarles también a guardar enseñarles sobre las medidas de protección que deben tener en su puesto de trabajo, cosas como bloquear siempre los equipos cuando te levantas para hacer cualquier actividad, vas al baño, vas a una reunión y dejas tu ordenador allí, bloquéalo siempre, la pantalla. O sea, una serie de cosas que hay que formar también a los empleados en estas cosas. Y es obligación de la empresa formarles, además. Hay que elaborar y mantener actualizado el registro de actividades de tratamiento. Esto todavía no lo hemos comentado, pero anteriormente al RGPD existía la obligación de las empresas registrar en la Agencia Española de Protección de Datos pues los archivos de datos que trataban en su negocio. Y ibas y lo hacías pues, por internet y anteriormente presencial. Y decías, bueno, pues en mi empresa tenemos un registro de clientes, un registro de proveedores, un registro de los datos de los empleados, de los datos de personal que reclutamos, o sea, que están en procesos de selección, que es diferente a empleados. Bueno, pues todo esto se registraba en la Agencia Española de Protección de Datos. Pero una vez que entró en vigor el RGPD, esta obligación decayó, ya no dejó de ser obligatorio esto y se sustituyó por esto, que es el registro de actividades de tratamiento, que es algo parecido a esto que os he comentado anteriormente, pero que debe gestionar y llevar de forma interna la empresa y mantenerlo actualizado. Entonces, debe elaborar un registro donde hay que hacer un estudio de qué tratamiento de datos realizan en la empresa y ver cada uno de estos tratamientos que engloba. Y además, pues mantenerlo actualizado, porque si resulta que van cambiando los tratamientos que se hacen en la empresa y se van incorporando nuevos tratamientos, pues hay que mantener este registro actualizado. Y es una cosa que en una inspección que pueda hacer la Agencia Española de Protección de Datos te pedirá que tengas ese registro de actividades de tratamiento actualizado. También es responsabilidad de la empresa el seleccionar los proveedores y colaboradores que cumplan con la normativa. Es decir, que tú eres una empresa que se dedica, imagínate, a organizar eventos. Vale, entonces, pues oye, tú organizas los eventos, pero no eres el que pone el catering, ni la agencia, contratas con un proveedor que es una agencia de azafatas o de traductores o de lo que sea. Bueno, pues cuidado cómo seleccionas a esos proveedores. Selecciónales que también cumplan con la normativa de protección de datos, ¿vale? Igual que buscas que sean también proveedores responsables en otras cosas, como que tenga cada uno su seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, al día, pagado, pues también mira que cumplan con la normativa de protección de datos, porque vas a tener que transferirles datos personales de terceros, seguramente, y ellos puede que también los tengan que captar para ti y transferírtelos a ti. Entonces, por eso tienes que saber que lo hacen adecuadamente, ¿vale? También hay que saber evitar o detectar lo antes posible incidentes de seguridad.
¿Por qué? Porque si hay brechas de datos, hay una obligación legal de comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos y a los afectados, ¿vale? Que lo veremos ahora un poco más adelante. También es obligación de la empresa facilitar el ejercicio de derechos de los titulares de los datos. Esto es lo que os comentaba, que son todos estos derechos que tiene cuando tú dejas algún dato personal tuyo a una empresa, pues tienes derecho de acceso a tus datos. Es decir, puedes en cualquier momento escribirles y decir, quiero saber qué información, qué datos míos tienen ustedes. Porque a lo mejor es una empresa con la que has trabajado y ya no sabes exactamente qué datos tienen. Pues tienes derecho de acceso y ellos tienen, en el plazo de un mes, desde que les pides esta información, tienen que responderte en el plazo de un mes sobre qué datos tuyos personales tienen, ¿vale? Y para qué los tratan. Si no lo hacen, puedes poner una denuncia en la Agencia Española de Protección de Datos. O sea que hay un plazo. Por eso esto es importante conocerlo para que no recibiera una reclamación, claro. ¿Qué más derechos tiene el titular de los datos? El derecho de rectificación, es decir, que si detectan que la empresa tiene datos erróneos, pues corregirlos. Oiga, no, mire, usted me está poniendo aquí en las facturas mal el apellido o está mandándolos a una dirección que no es la mía. Pues no, pues corríjalo porque son estos, ¿vale? Derecho de supresión. Puedes solicitar que se supriman los datos que consideras que son inadecuados o excesivos, que no tiene por qué tenerlos la empresa, esos datos tuyos. Pues también tienes derecho a pedirlo. El derecho de oposición, el derecho a pedir que no se traten datos tuyos personales o que dejen de tratarse. Tiene que haber evidentemente una razón, porque claro, imagínate que dices, no, yo no quiero que ustedes traten datos personales míos porque hemos terminado fatal la relación comercial. Bueno, pero es que nosotros tenemos obligación de conservar estos datos de la factura 6 años, como nos dice la ley tributaria, nada más. Bueno, pues solamente conservaréis esos 6 años los datos personales de facturación, pero nada más. El resto de datos personales que teníais de esa persona, pues ya no quiere que los tengáis. No quiere ni que tengáis su email, ni su teléfono, ni, por supuesto, os pongáis en contacto con ella para estas cosas. Bueno, pues ha ejercido su derecho de oposición. Tendréis que eliminarlo de vuestros registros, ¿vale? Cuidado. Limitación del tratamiento. Esto es un término un poco más complejo, que lo que hace es limitar que algunos datos personales que hay obligación de conservar, pues solamente se puedan utilizar para un tratamiento determinado. Es como estos que he dicho, por ejemplo, pues como la ley de, de tributaria obliga a conservar los datos fiscales 6 años, pues vale, esos datos se marcan como que solo esos datos que figuran, datos fiscales de esa persona, solo se pueden, porque nos lo ha pedido ella, ha ejercido la limitación del tratamiento, el derecho a la limitación del tratamiento, pues solamente se conservan para ese fin y, y ya está, y nada más. El derecho de portabilidad de los datos. Esto es para que los datos personales que ese usuario dio a esa empresa puedan transmitirse a otro responsable del tratamiento sin impedimentos, ¿vale? Pero serán los datos personales que dio en su día, no los datos que haya podido generar esa empresa durante el tiempo que haya eh, prestado el servicio. Eso hay que saber distinguir. A ver si puedo poner un ejemplo que a veces es como mejor se ve. Pues mira, imagínate, cuando quieres cambiar de gestor fiscal contable o de gestoría, ¿no? Entonces dices, pues quiero ejercer la portabilidad de los datos. Mm, porque quiero cambiar de gestor que no estoy contento con usted. Pues entonces, evidentemente, puedes pedir a ese gestor, es que es así la ley, dice, a ese responsable que te facilite a ti o incluso a la empresa que, si lo habéis firmado así cuando contrataste los servicios, que, que pudiera transmitirlo a un tercero, puede transmitir a un tercero que tú designes, a otra empresa, los datos personales
eh, imprescindibles que se facilitaron en su día. Es decir, pues las nóminas, los datos de los empleados que tienes, cómo se elaboran, pues no todo el trabajo que ha generado durante esos años que te ha prestado el servicio, sino los imprescindibles para que ese tercero que va a pasar a realizar la misma función pueda empezar a realizarla. ¿Sabes? Que son esos datos, pues los datos de los empleados, la fecha de alta, qué categoría es, todo esto, ¿vale? El derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, esto, incluida la elaboración de perfiles, es un derecho también, yo diría casi que está, parece fundamental, porque eh, ahora que estamos hablando con la fiebre de la inteligencia artificial, va a incidir en esto. Ahora no sé si lo sabéis, pero está en elaboración el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea también. Esperemos que no tarden mucho en tenerlo listo, porque claro, la tecnología va avanzando y hay que regular muchas cosas que si no nos podemos encontrar con problemas. Pero claro, ¿hasta qué punto las decisiones automatizadas pueden llegar a perjudicar derechos importantes de los individuos? Hay que tener cuidado porque hay empresas, por ejemplo, que elaboran perfiles económicos o perfiles de solvencia, ¿no? de personas en base a los datos que recopilan pues, de la seguridad social, de los registros mercantiles, de los registros de la propiedad. Bueno, pues como hoy día todo está interconectado, pues elaboran un perfil de solvencia y resulta que tú vas a pedir un crédito y no te lo dan porque resulta que esa empresa pues ha tomado una decisión automatizada de que tu perfil es 6,5 y a los que no estén por encima de 7 no se lo dan, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado de, de que esto esté bien regulado, ¿vale? Porque si entramos en una cosa es pedir un crédito, que es una cosa voluntaria y que no se puede obligar siempre a una entidad bancaria privada a que te lo dé, eso por supuesto. Pero luego hay otra serie de derechos que si son derechos fundamentales no te pueden negar por una decisión automatizada. Cosas como, por ejemplo, disfrutar de una subvención, por ejemplo, de una subvención a la que tengas derecho, una subvención pública o cosas de estas. Ahí ya entramos en cosas que hay que tener cuidado. O pues una decisión que pueda afectar a la custodia de unos hijos. Hay que tener cuidado, porque no se puede permitir la automatización de ciertas cosas. Por eso ahora estamos rondando ahí con la incidencia y la llegada de la inteligencia artificial a muchas cosas que hay que regular adecuadamente, que no pueden tomar decisiones la inteligencia artificial de cosas que afecten a los derechos de los individuos. Hay que tener cuidado de regularlo. Y bueno, el futuro es apasionante, pero tiene también que estar bien regulado. La última responsabilidad, hemos dicho, es de la empresa, pero todos los empleados que traten datos han de leer y conocer la normativa que hemos dicho, que diseña la empresa. La dirección ha de incluir en los planes de formación de todos los empleados y directivos la ciberseguridad y la protección de datos, igual que se les forman otras cosas. Y los empleados y directivos tienen que poner en práctica en su trabajo la formación recibida, que no solo es cuestión de los empleados, que los primeros han de ser empleados y directivos. Y recomendación súper interesante para los que tratáis datos de forma automática y que hoy día realmente todos utilizamos dispositivos electrónicos, contar con seguro ciberriesgo. Cualquier empresa hoy día debería tenerlo realmente, porque todas tienen un riesgo importante de ciber. Y eso sí, no todos los seguros ciber son iguales, hay que hacerlo a la medida del negocio, ¿no? Pero es más que recomendable porque te ayudará, en caso de recibir un ciberataque importante, a recuperar la actividad normal de la empresa cuanto antes, porque te ponen especialistas para ello,
y además cubrirá los perjuicios que puedas causar a terceros precisamente por ese ciberataque. Si tu empresa es una aplicación SaaS, tiene una aplicación SaaS y no vas a poder prestar el servicio que te tienen contratado durante días a tus clientes, pues te van a reclamar. Y esas reclamaciones, pues esas indemnizaciones las cubrirá el seguro. Aparte de que tú también puedas haber recibido algún daño de lucro cesante y todo esto.